A lo largo de la historia de la humanidad, pocos dioses han despertado tanta fascinación, miedo y respeto como Anubis, el enigmático dios egipcio con cabeza de chacal. Su figura, envuelta en la sombra de los templos y en el resplandor dorado de los jeroglíficos, ha cautivado a generaciones de estudiosos, arqueólogos y curiosos. Para los antiguos egipcios, Anubis no era solo una imagen grabada en las tumbas o una figura decorativa en los sarcófagos. Era el guardián del más allá, el protector de los muertos y el guía indispensable para atravesar los misterios de la eternidad. La imagen de Anubis es inconfundible. Su cuerpo humano y su cabeza de chacal representan la unión de lo terrenal y lo divino, de la vida y la muerte. El chacal, animal asociado a los cementerios y carroñero por excelencia, simbolizaba tanto el peligro como la protección. Los egipcios observaban cómo los chacales merodeaban los cementerios del desierto, y en ese comportamiento vieron un reflejo del papel que Anubis debía desempeñar: custodiar los cuerpos y proteger las almas en su viaje hacia el más allá. Para ellos, no se trataba de un simple animal, sino de un mensajero entre dos mundos. En los textos sagrados y los muros de las tumbas, Anubis aparece siempre en momentos cruciales del tránsito hacia la otra vida. Su tarea principal era presidir la ceremonia de la psicostasis, el juicio del alma, en la famosa Sala de las Dos Verdades. Allí, bajo la mirada atenta de Osiris y otros dioses, Anubis tomaba el corazón del difunto y lo colocaba en un platillo de la balanza. En el otro platillo reposaba la pluma de Maat, diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero, o igual que la pluma, el alma obtenía el derecho de avanzar hacia la eternidad. Si era más pesado, era devorada por la monstruosa Amit y condenada al olvido eterno. Para los antiguos egipcios, este juicio no era solo un mito, era la esperanza y el temor más profundo que acompañaba cada vida. Pero el papel de Anubis no se limitaba al juicio final. Era también quien embalsamaba los cuerpos, quien inventó los rituales de momificación y quien velaba porque el tránsito entre este mundo y el otro se realizara conforme a las reglas sagradas. Los sacerdotes que realizaban la momificación se cubrían con máscaras de chacal, invocando así su poder y protección. Los amuletos con la imagen de Anubis eran colocados entre las vendas de las momias, y su nombre era pronunciado en las oraciones de los familiares, buscando su favor y su guía. La momificación era un proceso de semanas, donde cada gesto tenía un significado oculto, y todo se hacía bajo la atenta mirada de Anubis. Sin embargo, la figura de Anubis encierra más secretos de los que la religión oficial permitía mostrar. Algunos investigadores han sugerido que, tras el culto público, existía un conocimiento oculto, transmitido solo a los iniciados. ¿Qué significaba realmente el juicio del alma? ¿Era solo un símbolo moral o una referencia a procesos espirituales y energéticos que los antiguos egipcios conocían y practicaban? Los ritos de momificación, por ejemplo, no solo pretendían conservar el cuerpo físico, sino preparar al alma para un viaje más allá de los límites de la realidad ordinaria. La precisión y el misterio de estos rituales han llevado a muchos a pensar que los sacerdotes de Anubis poseían saberes prohibidos, transmitidos de generación en generación y celosamente guardados. ¿Qué secretos escondían esas salas sagradas donde los vivos aprendían a guiar a los muertos? Se dice que los templos dedicados a Anubis, muchos de ellos ahora sumidos bajo la arena o destruidos por el paso del tiempo, albergaban cámaras secretas donde se realizaban rituales de purificación y contacto con otras dimensiones. Los textos herméticos, inspirados en la sabiduría egipcia, hacen referencia a puertas invisibles y pasajes intermedios entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Para algunos, Anubis era el guardián de esos portales, el único capaz de conducir el alma a través de los peligros del inframundo y ofrecer acceso a conocimientos que desafiaban la comprensión humana. En este sentido, Anubis se convierte en mucho más que un dios funerario. Es el mediador entre dos mundos, el poseedor de la llave de los misterios últimos.
No es casual que su imagen aparezca en los papiros mágicos, en los textos de los sarcófagos y en los amuletos protectores. Para los egipcios, invocar a Anubis era apelar a un poder real y tangible, capaz de influir en el destino de las almas y, quizá, de alterar el curso de la vida misma. Incluso hoy, algunos investigadores esotéricos creen que el símbolo de Anubis conserva fuerza espiritual, como si su figura aún pudiera abrir caminos ocultos. Con el paso de los siglos, el culto a Anubis fue transformándose. A medida que Osiris ganaba protagonismo como dios de los muertos, Anubis pasó a ocupar un papel secundario, pero nunca perdió su esencia ni su influencia. Incluso en la época grecorromana, su figura seguía siendo temida y respetada. Los romanos lo identificaron con su propio dios Mercurio, reconociendo en él el papel de guía de las almas. Su imagen se fusionó con otras culturas, pero nunca se desvaneció. El chacal de Anubis siguió vigilando, como si los egipcios hubieran querido que su guardián fuera eterno. Hoy en día, la figura de Anubis sigue inspirando a quienes buscan respuestas en el pasado. Sus estatuas, recuperadas de tumbas y templos, nos observan con la misma mirada insondable con que observaban a los antiguos egipcios. Los misterios de su culto, lejos de agotarse, parecen multiplicarse con cada nuevo hallazgo arqueológico. ¿Qué secretos guardaban los sacerdotes de Anubis? ¿Qué verdades ocultas sobre la vida, la muerte y el más allá conocían los iniciados en sus misterios? Cada descubrimiento arqueológico acerca a Anubis más al presente, como si quisiera recordarnos que su tiempo aún no ha terminado. Algunos investigadores modernos han especulado que Anubis era algo más que un símbolo. Para ciertas tradiciones esotéricas, era la representación de un ser real, una entidad o energía que podía ser contactada mediante rituales y meditaciones profundas. En esta visión, Anubis no es solo el guardián de las tumbas, sino el custodio de portales interdimensionales y el protector de quienes se atreve a explorar los límites de la existencia. Estas ideas, aunque controvertidas, mantienen vivo el interés por el chacal divino. A fin de cuentas, la figura de Anubis resume la ambivalencia fundamental del ser humano ante la muerte: miedo y esperanza, oscuridad y luz, fin y renacimiento. Los antiguos egipcios no veían la muerte como un final absoluto, sino como un tránsito hacia una realidad más vasta, donde el alma debía probar su valor y su pureza. Anubis, con su cabeza de chacal y su mirada penetrante, era el compañero imprescindible en ese viaje, el juez justo y el guía sabio. Quizá nunca sepamos con exactitud todos los secretos que encierra el culto a Anubis, pero su leyenda sigue viva, recordándonos el poder de los símbolos y la profundidad de los misterios que aún aguardan bajo las arenas del tiempo. Al contemplar su imagen, nos enfrentamos a las preguntas eternas de la humanidad. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Quién nos guiará en el último viaje? Anubis, el guardián de los secretos, sigue custodiando las respuestas. Solo aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente podrán, alguna vez, vislumbrar su verdad.